Hoy en Citando Genios, Arquímedes de Siracusa, físico, inventor y matemático griego. Quien sabe qué hacer, sabe también cuándo. Matemático, físico e inventor griego. Nació en Siracusa, Sicilia, en el 287 a.C. Falleció en el 212 a.C. en Siracusa. Arquímedes fue uno de los genios de la inventiva humana y de la alta especulación física y matemática. Escribió la ley de la palanca y su famoso principio de Arquímedes, que explica la flotación de los mares. Su padre, Fidias, destacado astrónomo, le enseñó el oficio. Completó su formación en Alejandría, Egipto. El rey Nerón II de Siracusa, de quien algunos aseguran era pariente, lo protegió, alentándole para la redacción de su obra científica. En el campo de las matemáticas puras, Arquímedes se anticipó a muchos de los descubrimientos de la ciencia moderna, como el cálculo integral, con sus estudios de áreas y volúmenes de figuras sólidas, curvadas, y de áreas de figuras planas. En mecánica, definió la ley de la palanca y se le reconoce como el inventor de la polea compuesta. Durante su estancia en Egipto, inventó el tornillo sin fin para elevar el agua de nivel. Es conocido sobre todo por el descubrimiento de la ley de la hidrostática, el llamado principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Se dice que este descubrimiento lo hizo mientras se bañaba, al comprobar cómo el agua se desplazaba y se desbordaba. Cuenta la historia que fue tanta la emoción que salió corriendo por las calles de Atenas sin percatarse que estaba desnudo y gritando ¡Eureka! ¡Eureka!, que significa ¡lo encontré! Durante la conquista de Sicilia por los romanos, se puso a disposición de las autoridades de la ciudad y muchos de sus instrumentos mecánicos se utilizaron en la defensa de Siracusa. Entre la maquinaria de guerra y cuya invención se le atribuye está la catapulta o lanzarroca, que hundía a los barcos situados a cierta distancia. Al ser conquistada Siracusa durante la Segunda Guerra Púnica, fue asesinado por un soldado romano que lo encontró dibujando un diagrama matemático en la arena y al que supuestamente solo llegó a decir: no desordenes mis diagramas. Todavía subsisten muchas de sus obras sobre matemática y mecánica, como el Tratado de los Cuerpos Flotantes, el Arenario y sobre la esfera y el cilindro. Frases célebres de Arquímedes. En la circunferencia, el comienzo y el fin coinciden. Imaginaos una línea que gira con velocidad constante alrededor de un extremo, manteniéndose siempre en un mismo plano, y un punto que se mueve a lo largo de la línea con velocidad lineal constante. Ese punto describirá una espiral. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Cualquier sólido más lineal
situado en él se sumergirá hasta el punto en el que el peso del sólido sea igual al peso del fluido desplazado. Una mirada hacia atrás vale más que una hacia adelante. Eureka, lo encontré. He creído oportuno confiarte por escrito y explicar en este mismo libro las características propias de un método según el cual te será posible abordar la investigación de ciertas cuestiones matemáticas por medio de la mecánica. Fragmento de una carta de Arquímedes a su gran amigo Eratóstenes. La investigación por este método queda lejos de una demostración, pero es más fácil concluir la demostración después de haber adquirido por ese método cierto conocimiento de los problemas que buscan son la menor idea al respecto. Eratóstenes. El área barrida por el radio de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo, cuyo radio es el radio final de esta revolución. El que sabe hablar sabe también cuándo callar. La superficie de cualquier esfera es 4 veces la de su círculo máximo. Aprendo que algunos, sean mis contemporáneos o mis sucesores, por medio del método, una vez establecido, serán capaces de descubrir además otros teoremas que aún no se me han ocurrido. Hay cosas que parecen increíbles para la mayoría de los hombres que no han estudiado matemáticas. Expondré el primer teorema que me llevó a conocer por medio de la mecánica, a saber que cualquier segmento de una sección de un cono en ángulo recto, es decir, una parábola, es 4 tercios del triángulo que tiene la misma base e igual altura. De la última proposición se sigue inmediatamente que el centro de gravedad de cualquier triángulo está en la intersección de las líneas trazadas desde 2 ángulos cualquiera a los puntos medios de los lados opuestos respectivamente. Aquel que lo intentó y no lo consiguió es superior al que ni lo intentó. El diámetro de la Tierra es mayor que el diámetro de la Luna y el diámetro del Sol es mayor que el diámetro de la Tierra. Aquellos que pretenden descubrirlo todo, pero no encuentran pruebas, pueden ser considerados como que en realidad pretendieron descubrir lo imposible. La distancia más corta entre 2 puntos es una libertad. Elevarse por encima de uno mismo, captar el mundo. Este procedimiento es no menos útil incluso para la demostración de los teoremas mismos, porque ciertas cosas me fueron claras, primero por un método mecánico, pero después tuvieron que ser demostrada por geometría. El hombre siempre ha aprendido del pasado. Después de todo, no puede aprender historia a la inversa. Quien sabe qué hacer, también sabe cuándo. Ciertas cosas, aunque al principio se me aclaran usando artificios mecánicos, luego hay que probarlas geométricamente, pues aquel método no proporciona auténticas demostraciones. Las magnitudes están en equilibrio, a distancias recíprocamente proporcionales a su peso.